Hola, bienvenidos. UAM, crisis o dolores de crecimiento, unidad agroalimentaria metropolitana. Todo surge hace algo más de un mes cuando el resultado de una auditoría realizada por la Auditoría Interna de la Nación puso allí arriba de la mesa algunas cuestiones que prendieron una luz de alerta, no roja, pero para algunos sí una luz amarilla que llamó la atención. Los invitados de hoy, yo se los decía antes de comenzar este programa, vienen seguramente, no me cabe duda, inspirados más allá de lo político, y uno está en el Frente Amplio, otro está en el Partido Nacional, para que esto tenga una salida que vaya despejando el camino con las cosas que se van poniendo arriba de la mesa en estas horas. ¿Qué se van poniendo arriba de la mesa? Bueno, por ejemplo, que la amortización con el Banco República pueda trasladarse algunos años más adelante. Para ponerles un solo ejemplo, le quiero agradecer especialmente al senador del MPP, Movimiento de Participación Popular, Alejandro Sánchez. Alejandro, gracias por venir. Bueno, buenas noches, un gustazo estar aquí. Y gracias porque además va a estar hoy debatiendo, intercambiando con un diputado. Los senadores son mimosos, no vienen con diputados, ¿no? Con diputados, pero me ha pasado en los últimos 20 años. Álvaro Viviano es de Por la Patria y es además del Partido Nacional. Álvaro, gracias por estar acá. Un gusto, Miguel, gracias por la invitación. Parece una broma, pero no es, ¿eh? Es triste si no es una broma, Miguel. Es real, es real. No. Somos más terrenales, ¿no? Somos más terrenales. Sí, pero podría llegar a ser entendible en algunos casos, no necesariamente en todos. Por eso muchísimas gracias, Alejandro, por estar acá. Además, con Viviano es un gusto. Además, tenemos diferencias políticas, pero tenemos una buena relación. Lo conozco desde que tengo 26 años. Es verdad. En la Junta Departamental de Montevideo nos conocimos. Sí, Él era edil, yo secretario general. Sí, señor. ¿Vos venís de la época de Esteban Jardín? ¿Cuántos hace? Posterior. ¿Posterior? Yo hice 10 años consecutivos, del 2005 al 2015. No, tenés razón. Esteban viene de la década del 90. Sí, Esteban es más veterano que yo. Bueno, ¿para qué me metí en los años? Bueno. Digo porque, Esteban, ¿viste lo que porque me duele a mí. Bruno Barreto, que por estas horas está junto con Nicolás González de BTV Noticias, pero él en este caso por otra empresa cubriendo la cumbre del Mercosur, le ha dejado el lugar de lujo a Valeria Milman, que como coordinadora de los informativos de BTV Noticias nos está dando una mano gigante. Bruno Barreto junto a Nacho Mastandrea prepararon este disparador para presentar el programa de hoy. No le dieron los tiempos ni siquiera para avisarle al presidente de la República. La verdad que no nos dieron. Y bueno, me reservo porque fue muy apresurado todo el tema porque se vencían los plazos. Quedó claro que el presidente no estaba informado, lo reconoció él. Otra cosa no estaba informado el propio ministro Uriarte. El ministro Uriarte del presupuesto. Que la Intendencia va a tomar todas las definiciones jurídicas necesarias en el marco de las competencias departamentales y de la normativa departamental para sostener la gobernanza en el ámbito departamental de la unidad alimentaria de Montevideo. Acabamos de anunciar la integración, lo damos por integrado el directorio, quiere decir que la gobernanza de la UAM ya está establecida, estaba funcionando en base a un gobierno transitorio hasta ahora. La situación actual está siendo buena, no descollante, pero una situación bastante buena. Nosotros no somos productores, nosotros trabajamos para varios productores, entonces tenemos varios tipos de mercadería. De los productores que se dedican a un rubro solo, por ejemplo solo verdes o solo algún tipo de producto, se les complica mucho más solventar los costos. Algunos salimos favorecidos. Por lo general lo que se empieza mal o lo que se hace mal termina mal. Hay un objetivo de recaudar esto acá. Se le cobra la entrada a la gente que viene a comprar. Bueno, es algo que el objetivo es recaudador. Su primer año, un año complicado y desafiante, la UAM funcionó muy bien. Básicamente todos vendieron por encima entre un 10 y un 15% de lo que se vendía pre-pandemia. O sea que realmente funcionó muy bien. Y las cuestiones del directorio de la UAM se tienen que resolver en el directorio de la UAM, no en la prensa.
después de ese nacimiento muy traumático donde en aquella ley de presupuesto el gobierno nacional hizo así, la UAN es mía, y la Intendencia dijo, pará. Y se llegó a un acuerdo presidida por un representante de la Intendencia con una secretaria general que pertenece al Poder Ejecutivo, las aguas se encauzaron. Entonces quiero empezar con el punto de vista de ustedes dos, arranco por el senador Alejandro Sánchez, para saber dónde estamos parados hoy. Vamos a hablar porque ustedes han ido a la UAN, en el caso también de Viviano, hace muy pocos días, incluso en plena madrugada. ¿Cómo está transcurriendo eso y qué podemos esperar? ¿Dónde está parada hoy la UAN desde tu punto de vista? Después de esta auditoría que es la que ha dicho, bueno, ojo que no sé si llegamos a cubrir ni la primera cuota del Banco República. Bien, a ver, el nacimiento de la UAM data de muchísimos años atrás, ¿no? Este es un sueño que se empezó a pensar en el 2011. Por lo menos en el 2011 fue la primera ley que va tratando de crear la personería jurídica, pero la Intendencia de Montevideo viene trabajando en este proyecto hace mucho tiempo, que es un proyecto muy interesante. ¿Por qué? Porque deja de ser un galpón, como era el mercado modelo, y pasa a ser una plataforma distinta para agregarle valor a la producción granjera nacional, para generar condiciones de inocuidad de los alimentos, para agregarle valor y para tratar de exportar también. Es decir, es una apuesta a futuro la UAM, ¿no? No es solo un galpón de frutas y hortalizas, hay una zona, por ejemplo, de cuestiones complementarias, hay un conjunto de actividades que se pretende desarrollar ahí, es decir, es un proyecto que mira al futuro. Y por eso es muy importante, y es bueno recalcar esto porque desde el comienzo hubo un acuerdo político tácito en esto. Los decretos de la Junta Departamental, la ley de creación de la persona pública no estatal, contaron con amplísimas mayorías. Y esto siempre fue liderado por la Intendencia de Montevideo, naturalmente, porque es su potestad. Porque la potestad de la comercialización de frutas y hortalizas en los departamentos es potestad de los gobiernos departamentales y no del Ministerio de Ganadería. Y esto para que pongamos el contexto que, como bien tú decías y en la presentación estaba, el problema aquí es que cuando se fue a cortar la cinta, hubo quien incluyó en el presupuesto nacional la idea de que una vez que estaba todo terminado, que estaban los préstamos, que estaba la construcción, que había que cortar la cinta, apropiarse de la gobernanza del agua, ¿no? Y ahí se desató ese conflicto que se terminó resolviendo en el Parlamento en un acuerdo que cambió la gobernanza original de la UAM y que empezó a funcionar. Y empezó a funcionar, y yo creo que la UAM está en un momento, como cualquier proyecto grande que aspira a futuro, en un proyecto de crecimiento atravesado por circunstancias que son ajenas a la UAM. La crisis económica, la situación de la pandemia, los problemas que tiene el sector granjero que van más allá de la UAM, es decir, el incremento de los costos por el combustible, la caída del consumo de los uruguayos. Entonces, en ese conjunto de cosas hoy está la UAM tratando de repechar. ¿Qué tiene? Hasta ahora ha habido un incremento incesante de las toneladas de comercialización histórico. En todos los años, estos 2 años que está funcionando la UAM, se venden más toneladas de alimentos de lo que se vendían antes, ¿no? Y hasta ahora la UAM tiene cuentas de equilibrio. El problema va a ser cuando tenga que empezar a amortizar la deuda, en donde ahí hay un desfasaje que se produjo porque los precios que está cobrando la UAM son más bajos que los contratos firmados. Bien, vamos a tener tiempo de profundizar en eso. Álvaro Viviano. Yo creo que compartimos el objetivo con el senador Sánchez. Me parece que hoy, más allá de los problemas que vemos, coincidimos en el final. Yo creo que todos queremos acá que a la UAM le vaya bien. Le vaya bien porque me parece que su inserción es clave en los procesos de comercialización, en los procesos de iniquidad, es clave en los procesos de formación de precios y es clave en los procesos dinámicos y encadenados de fomento de la exportación. Sin lugar a dudas, un debe que tiene Uruguay y creo que de algún modo este proyecto se encaminó hacia ese lugar. Tiene algunos problemas que nosotros no lo podemos soslayar, no los podemos saber. Quizás no coincidamos en los orígenes, ni quizás tampoco coincidamos en los caminos de resolución, aunque hay que encontrarlos. Empezamos a discutir, como decía Sánchez, hace muchísimos años. En lo que me es personal, más allá de 10 años en la Junta Departamental, yo creo que estamos vinculados a pensar en un proyecto de esta naturaleza cuando el incendio del mercado modelo, que fue ya por el 95, 96. El último, porque hubo claro. Pero ya ahí veíamos algunos problemas que se fueron dando y procesando a lo largo del camino. Uno de ellos seguramente recordaremos que discutimos mucho sobre la ubicación. Lo que es una ubicación, si bien hoy ya está consolidada, uno de los problemas que aparecían en primer lugar, porque sobre todo chocaba con el contraste con las áreas naturales de Melilla y demás, y viendo la posibilidad de desarrollar otros
espacios del departamento de Montevideo, particularmente el norte rural, quizás la ubicación pudiese haber sido otra. Después, una particularidad de cómo se fue procesando la inversión, que fue mayoritariamente a crédito. Hoy lo que se invirtió ahí ronda los 70 millones de dólares, que son los que se van a empezar a pagar en el 2023, con la particularidad de que toda esa masa de dinero que se invirtió en el complejo fue básicamente todo a crédito. Y lo tercero, la dimensión del proyecto. Hoy nos quedan algunas dudas, por más de qué es lo que tenemos y de nuestra parte vamos a pelear para que eso camine, la dimensión del proyecto, que quizás en la comparativa con nuestra escala productiva excede un poco de las necesidades reales, y más si en el medio incorporamos algunas supuestas plazas competitivas, como pueden ser en el futuro el reciente proyecto de unidad que se está forjando en Salto y probablemente alguna cosa más chica en Canelones. Pero en el final coincidimos con el senador Sánchez en que hay que buscar todos los caminos para salir de la realidad que tenemos hoy. Está presentado el tema. Yo les decía antes de salir al aire que un productor me decía instalaciones de primer mundo en un Montevideo rural del tercer mundo. Para tirar algún tema también y después sobre dimensionamiento, dicen otros, como que va a quedar grande y hay que llenarla porque si no, no se va a poder financiar. Son todos temas que vamos a tener arriba de la mesa. La auditoría hizo especial hincapié allí en que los terrenos no son de la UAM. Allí el 95% es de la Intendencia. Cuando a la Intendencia se le quiso sacar para afuera, como que el comodato tambaleó. Son cosas que les vamos a explicar, les vamos a aterrizar, porque si no la gente no entiende. Ya venimos. Seguimos en el mes del padre y para sorprenderlo te estamos proponiendo desde el comienzo de este mes Men's Factory. Estamos hablando de Avenida del Libertador y Acuña de Figueroa, en esa especie de proa. Allí está Men's Factory, Acuña de Figueroa 1753, esquina Avenida del Libertador. Moda para hombre con lo último que te podés imaginar y lo que no te podés imaginar. Nos están acompañando el senador Alejandro Sánchez del Frente Amplio, el diputado Álvaro Viviano del Partido Nacional. Y el tema es la unidad agroalimentaria de Montevideo. Quiero arrancar por la visita que hicieron ustedes. ¿Quién estuvo allí? Jorge Gandini. Sí, estuvo Jorge, el Edil Barrios y yo. Nos acompañó la ingeniera Sumarán, que es la delegada del Poder Ejecutivo en la gobernanza de la UAM. Ahí está. ¿Qué fueron a ver? ¿Qué fueron a buscar? ¿Qué se encontraron y qué conclusión importante sacaron en pisar el terreno, ¿no? Y hablar con la gente? Fueron de madrugada, además, ¿no? A las 4 de la mañana empezamos a levantarnos para las 6 en punto, que cuando bienvenido al club. Está la operativa más fuerte para ahí. Ahí está. Claro. Obviamente que hemos seguido todo el proceso de la UAM. Fuimos parte de la discusión, parte de la solución y del problema, creo, en la discusión de la nueva gobernanza en el presupuesto nacional, y fuimos a ver la situación in situ. Es decir, se estaban desencadenando algunos problemas adicionales, debíamos resolver, entre otras cosas, todo el tema vinculado a los terrenos. Teníamos la auditoría ya, las que nos decía de que, por un lado, el proyecto podría caer en riesgo desde el punto de vista de la sustentabilidad económica, pero también desde las inseguridades jurídicas, y esas estaban vinculadas sobre todo al proceso de cesión de los terrenos a la unidad. Y queríamos conversar con los productores, queríamos conversar con los operadores, queríamos tener su visión. La visión en general es, de que estamos desde el punto de vista del proceso de comercialización en un Fórmula 1, sin lugar a dudas, con algunas problemáticas que están vinculadas, en parte puede ser a las crisis de crecimiento y otras también a cómo se han gestionado algunos procesos. Ahí vimos, entre otras cosas, de que hay que poner arriba de la mesa la resolución de algunos temas claves, que son importantes, y salir del área chica y pasar al área grande. Sobre todo el tema de los terrenos, que creo que es el que hoy por hoy adolece de mayores dificultades. Yo creo que todo lo demás
hay algunas cosas en cuestión. Vamos a explicar qué es lo de los terrenos. Los terrenos son de la Intendencia en un 90%, o de los 26, 25. Los terrenos siempre fueron de la Intendencia. Desde que se votó en el Parlamento la persona pública no estatal, la Intendencia inició un proceso de expropiación de los terrenos, donde en definitiva hoy se cimenta la unidad. 95 hectáreas más o menos. Esos terrenos, por distintas decisiones que se empezaron a procesar en el 2013, 2015, se ceden a la persona pública no estatal para que lo gestione. Ahí está, un comodato a 30 años, pero con la Intendencia estando en la gobernanza. Fue diferente. 19 de ellos se le dio la administración total. Hubo 7, algunos de los cuales hay emplazados, algunos emprendimientos comerciales muy potentes, que fueron donados por parte de la Intendencia a la UAM. La complejidad de los temas está en que cuando se suscitó el problema de la gobernanza, mediante acuerdos medios estrafalarios, te diría que no del todo bien orientados, la Intendencia retira los terrenos. Mediante un acuerdo con la actual dirección de la UAM, la actual gobernanza, retira los terrenos y vuelven al dominio. Molestos por el manejo inicial, seguramente. Y seguramente sea por eso. Y eso es lo que de algún modo hoy genera algún problema, y es lo que genera lo que dice la auditoría, de que tenemos algunas inseguridades jurídicas que pueden poner en riesgo la permanencia del negocio. Te corté cuando querías decir algo más de la visita, si no vamos a tener tiempo para volver. Voy a ir a Alejandro Sánchez. Tengo 30 segundos de la intendenta Cose con respecto a los terrenos de la unidad agroalimentaria, que bueno, los que pertenecen a la Intendencia. La vamos a ver. No son de la Intendencia, esta es una instalación logística de servicios, no creemos que haya jurídicamente ningún problema, así que no tenemos en agenda ninguna reconsideración al respecto. Hay que centrarse en que la UAM funcione, respetar a las instituciones, ser cuidadoso, y bueno, se logró en una negociación en la cual la UAM recibió un cimbronazo, quiero recordar. Yo todavía no había asumido, y una de las primeras cosas que tuvimos que hacer fue una negociación para lograr una gobernanza para, que esto pudiera andar. Me parece que es como un reaseguro, si los terrenos son míos, no sea cosa que me quieran sacar la gobernanza de nuevo. Esto lo estoy diciendo yo, ojo. No, pero es así. A ver, estos terrenos no eran municipales, la Intendencia fue adquiriendo estos terrenos, ¿no? Algunos eran municipales, de hecho, de los 26 predios, padrones que hay uno solo que todavía está en proceso de expropiación. De estos 26 padrones que componen esas 95 hectáreas de la UAM, hay uno que todavía falta en algunos procesos de expropiación, pero la Intendencia ha hecho una inversión comprando esos terrenos de alguna manera para que se instalara allí y administrara esos terrenos la UAM, que es una persona pública no estatal, que en su artículo 3, y además lo dice la auditoría dice cuáles son los cometidos, dice, para dar cumplimiento a los cometidos que le da la ley a la UAM, que es la comercialización de frutas y verduras, administrar con las más amplias facultades los predios que determine el gobierno departamental de Montevideo con el régimen jurídico que éste defina. Eso es lo que dice el artículo 3 de la ley de creación de la UAM. Es decir, la UAM tiene que administrar esos terrenos, los puede administrar en propiedad. Es cierto que la Intendencia había donado un conjunto de terrenos y luego revirtió esa situación cuando se suscita el hecho, digamos, de que una vez terminado se discute lo de la gobernanza, ¿verdad? Pero la UAM está ahí. ¿Qué es lo que dice la auditoría? Ahí está, porque pone... La auditoría, vamos a la auditoría. La auditoría dice, bueno, muy bien, como pareciera ser que la UAM iba a tener en propiedad estos terrenos, porque la auditoría terminó en el 2020, ¿verdad? Y ahora no tiene nada, porque en realidad los terrenos son de la Intendencia, está la UAM ahí que está funcionando, pero no hay ningún contrato firmado entre la UAM y la Intendencia de Montevideo. Hay una situación de precariedad jurídica. Cuestión que se resolvió, o se podía resolver muy rápidamente, con el decreto 37.719, que acaba de aprobar hace muy poco la Junta Departamental de Montevideo, donde la Intendencia dice, bueno, viendo que esta auditoría del 2020 dice, hay incerteza jurídica, le vamos a entregar los 26 padrones a la UAM en un comodato a 30 años. Y eso lo votó la Junta Departamental, este es el decreto 37.719, para que la UAM pueda administrar, como dice el artículo 3 de la ley. Ahora, ¿qué es lo que pasó acá? Porque yo creo que seguimos en un proceso de conflicto político. Porque resulta que el directorio de la UAM, por 7-1, decidió no aceptar los terrenos en comodato. El único que votó en contra fue Garín. Digo el representante de la Intendencia. Y lo que se está planteando es que los terrenos sean en propiedad. Ahora, esta es la discusión, ¿verdad?
Y lo que se pone arriba de la mesa es que la Intendencia lo que colocó es, yo te doy un comodato a 30 años, estos terrenos que son míos, te los doy siempre y cuando tú no cambies la gobernanza. ¿Qué es lo que dice la auditoría? Dice, bueno, en realidad, si eso se generaría, bueno, estaría, digamos, por fuera de la UAM la posibilidad de tener esos terrenos o no, etcétera, etcétera. Entonces, acá lo que hay es un conflicto. Hay quienes entienden que esto tiene que ser en propiedad. Esto es una pregunta que yo se le voy a hacer al directorio de la UAM, que va a venir a la Comisión de Ganadería del Senado, probablemente en la primera de la semana próxima. ¿Por qué? Si la ley le establece a la UAM la potestad de administrar los predios que le va a dar el gobierno departamental en el régimen jurídico, esto dice la ley, que el gobierno determine. El gobierno departamental acaba de determinar que le quiere dar los terrenos para que administre por 30 años en un comodato. ¿Por qué no los acepta? ¿Por qué no los acepta? A ver, hay algunas cosas interesantes en esa votación, ¿no? De recién hablaba el senador sobre la politización del tema. Y yo me reafirmo en algunas cosas que dijo la ingeniera Sumarán en la comisión cuando fue al Senado. El peor error o el mayor problema que le puede ocurrir a la UAM hoy es politizar el tema, sin lugar a dudas. Porque entre otras cosas lo que hay que asegurar es un funcionamiento técnico, fino desde el punto de vista económico-financiero, muy prolijo desde el punto de vista de la gestión de un plan de negocio que desde el principio adolece de algunos problemas, y hay que evitar la politización. Eso lo dice la delegada del Poder Ejecutivo en la Comisión del Senado. ¿Y se está evitando? Y bueno, yo creo que acá el que actuó en primer lugar con criterio político fue el propio Garín, que de algún modo vota en el directorio en acuerdo con los intereses de la Intendencia y no con los intereses de la UAM, propiamente dicho. Porque hay un tema, la verdad que no es lo mismo. No es lo mismo tomar los terrenos cuando estaban comprometidos para que fueran parte del negocio jurídico UAM en comodato que en propiedad. Verdaderamente no es lo mismo. Porque, ¿qué ocurre? En definitiva, después la UAM establece contratos con privados que vienen a operar. Y esos privados que vienen a operar vienen a poner mucha plata. Hay en las zonas en la SAC, llamadas, que son zonas de actividades complementarias, que seguramente sea la llave de la salida de los problemas que hoy tenemos, inversiones muy potentes desde el punto de vista de los inversores privados, que lo hicieron porque de algún modo requerían algún marco jurídico estable. Ahora, ese marco jurídico estable que tuvieron en un momento para contratar, luego, de manera muy sospechosa, se lo sacaron. O sea, le sacaron el piso, que era la propiedad de los terrenos de la UAM. 2 minutos finales. No estaba la propiedad porque los privados que han invertido en la SAC, lo que han invertido es el usufructo de esos terrenos por un periodo de tiempo de 20, 25 años. Por tanto, un comodato a 30 años, porque a ver, esos predios tienen todos los servicios, viene un privado y lo que hace es construir el galpón. El galpón es propiedad del privado. Las cámaras. ¿No? Sí, digamos para que la gente entienda, ¿no? Sí. Y por eso la UAM firmó un contrato donde usted puede hacer uso de este predio por 20 años. Entonces, tenerlo en comodato, tenerlo en propiedad, es lo mismo, a los efectos del negocio del privado que se va a instalar. Ahora, si lo que se pretende es vender los predios, claro, tener la propiedad es una posibilidad. Y eso, no, lo digo, lo que podría pasar es que yo diga, bueno, en vez de firmar un contrato con esta empresa para que se instale por 20 años aquí, yo le voy a vender ese predio para que ella se instale y construya. Bueno, eso lo que determinaría es que predios que la Intendencia de Montevideo compró con plata de los ciudadanos terminen siendo enajenados. Por eso para mí, que la UAM tenga en administración los predios como dice la ley y lo tenga en un comodato a 30 años, que seguramente se va a renovar el comodato dentro de 30 años más, ¿verdad? Da todas las garantías jurídicas. Es más, cuando la auditoría dice que no están las garantías es porque no estaba votado el decreto, porque no estaba firmado el contrato. Lo tengo acá. La auditoría dice, el problema es que hasta la fecha no se ha firmado el contrato. Entonces la gran pregunta acá es ¿por qué la UAM no acepta los predios? Bien, han tirado cabos ahí como para que yo vaya tomando. Tal vez las SAC sean parte de la salida, dijo Viviano. Sí, lo son. Están ocupados un 50%, ahora tiene que seguirse desarrollando. Ahí está. En algún momento Alejandro Sánchez decía costos por debajo de lo que habría que cobrar. Y sin embargo, cuando fuimos con BTV Noticias, muchos dijeron que no pueden hacer frente a lo que tienen que pagar. Hay de todo, ya venimos, ya volvemos.
Unidad Agroalimentaria Metropolitana, decíamos en el comienzo, crisis o dolores de crecimiento. No quiero que se me termine el programa, nos quedan 2 bloques, ¿no? Muy bien. Sin las gestiones que ha hecho incluso Sumarán frente a las autoridades del Banco República, ¿no? Es decir, se están pidiendo que esto no arranque a cobrarse el año que viene, que es cuando... Pero eso lo vamos a ver. ¿Por qué? Te pido, Alejandro, en 30 segundos que aclares nuevamente qué son las SAC y por qué coinciden ustedes en que podría ser parte del comienzo de la solución. Bien, porque, a ver, la UAM tiene varias naves o varios espacios. Tiene un espacio que es la comercialización de frutas y hortalizas, verduras. Que viene a ser como lo que era el mercado modelo. Ahí está. Y luego después tiene las áreas, las zonas de actividades complementarias, que es lo que le agrega, digamos, le podría agregar valor, puede ser packing. Hoy se están instalando empresas de supermercadismo ahí. Se están agregando otros elementos que no es solo la comercialización que está ahí. Y además después tiene otros predios en donde incluso se pueden instalar, y es una idea que tiene el directorio de la UAM, que se instalen, yo qué sé, empresas que venden maquinaria, por ejemplo, como lugares de exhibición. Seguro. Ahora lo que tenemos hoy es una ocupación del orden del 90-95% en la zona de frutas y verduras, es decir, eso está todo ocupado, pero la actividad de actividades complementarias está al 50%. La UAM en estos 2 años, lo dice la auditoría claramente, ha tenido un superávit. Uno mira y dice, bueno, el primer año tuvo un superávit de 500.000 UI. El segundo año, que es el año que está transcurriendo, tuvo un superávit de 1.730.000 UI. ¿Cuándo va a tener un problema? En el año 3, que es el año próximo, porque hasta ahora viene pagando los intereses, la UAM, ¿verdad? Pero tiene que empezar a amortizar. Tiene que pagar la primera cuota. No, está pagando los intereses. Ya está pagando los intereses del banco. De eso lo está pagando. Ahora tiene que empezar a amortizar. Ahora tiene que empezar a amortizar. Y ahí se genera un problema. ¿Por qué? Porque lo que está recaudando hoy con el 90% de ocupación de la zona de frutas y verduras y con el 50% de ocupación de las zonas complementarias, no le permite a la UAM hoy hacer frente a la deuda que le va a generar y le va a ocasionar una pérdida, digamos. Ahí es donde la auditoría ve un problema financiero. Ahí es donde la auditoría ve un problema financiero. ¿En qué se basa ese problema financiero? En que los contratos firmados por quienes están vendiendo la UAM no se están cobrando al precio que se firmaron. Porque la UAM decidió hacerle una rebaja del precio del piso a los productores que están allí instalados, y eso es lo que ocasiona que la UAM tenga este desfasaje. Una especie de subsidio para darles un empujón. Es ahí, bueno, porque estaba la pandemia de por medio también y el aumento de los costos que tiene la granja. Le voy a decir más, en el acta, la traje aquí subrayada, yo le hago esta pregunta a la directora Sumarán. Le digo, entonces, si la UAM cobra lo que debe cobrar por contrato, es decir, no aplicando el subsidio, que son unos 24 millones de pesos por año el subsidio, sí, que deja recaudar. Casi puede pagar más de $500 millones. Sí, se lo voy a leer. Es decir, con los precios del contrato, ¿podría cubrir las amortizaciones? Esa es mi pregunta, le dice Sánchez. La señora Sumarán contesta, sí. Si la UAM cobra lo que debería cobrar por contrato, puede hacer frente a esto. Ahora, eso quiere decir que tendría que aumentarle los precios a los productores, ¿no? Productores que hoy pagan mal la nafta, que están vendiendo con dificultades porque la gente está pagando poco, que pagan los insumos mucho más caros, entonces... Se les cobra para entrar además también, ¿no? Hay un peaje para entrar. Sí, para los que entran también tienen que pagar. Ahora, acá el problema es el siguiente, pero yo estoy hablando de los que venden acá, que es el metro cuadrado y es el subsidio a los que venden. Ese no paga para entrar. No, tiene su local ahí adentro. Tiene su local. No, sí, pero yo qué sé. Ahora bien, si la UAM cobrara los contratos, puede hacer frente a los problemas financieros. Ahora, entonces la discusión aquí es que el Banco República lo que debe hacer es asumir que en el año 20 y 21, cuando un proyecto de estas dimensiones tan grandes surgió, se decidió porque el país atravesó por una crisis, porque se aumentaron los combustibles enormemente, porque la inflación, porque además se paga en UI, y entonces antes se pagaba en pesos, y como la inflación no la tenemos controlada, se paga en UI, todos los meses sube. Bajarle el precio a los productores, yo creo que fue una sana decisión de la UAM. Lo que tiene que hacer el directorio del Banco República, y creo que eso es lo que hay que hacer, es que corra también la amortización para acompañar que esa rebaja del precio de los productores no se tenga que revertir. Y esa es la discusión que tenemos arriba de la mesa. Álvaro Viviano. Sí, yo creo que de cualquier modo hay que fortalecer la operativa. Me parece que hay que incentivar hoy por hoy que los productores se queden. Estamos en un momento límite de algún riesgo de que alguno deje de comercializar ¿Lo escucharon cuando fueron? Sí. Estamos en un piso y hay que fortalecer el 100%. El 100% de la producción, del trabajo y de la comercialización, de las distintas ramas de comercialización que hay ahí dentro. Es verdad que quizás con una matrícula, por decirlo de alguna manera, a tope de productores, las particularidades de repago cambian,
que hubo que bajar algunos precios. En el medio creo que hubo un subsidio que se había comprometido Dicandia por la Intendencia, que me parece que ese nunca vino, que hubiera ayudado un poco, que era particularmente para el primer año. Me parece que no vino. No existe. No solo fue el primero, sino que fue el primero y el segundo. Es de 21 UI por metro cuadrado. Pero ese no sé si entró. Me parece Sí, que entró, fue ese que está vigente hoy. Bueno, entonces no es de la UAM, es un subsidio de la Intendencia, con lo cual el plan de negocio... Bueno, no, pero lo aprobó el directorio de la UAM. Está bien, pero si el subsidio viene por la Intendencia, quiere decir que el plan de negocio, por lo pronto, hay que revisarlo y hay que ajustarlo. Claro, está cobrando menos. Pero ese no es el tema. Yo creo que el tema hoy es tratar de que los productores se queden, que vengan más y sobre todo que haya gente que invierta. Exacto. Ahí hay 65.000 metros cuadrados hoy pasibles de poder desarrollar otro tipo de actividades, que son terrenos que están disponibles, y resolver el tema de la seguridad jurídica. Yo creo que es un tema relevante que el senador de algún modo le quitaba valor. No es un tema menor. Me parece que es un tema que hace de algún modo a las bases de la negociación, que hace a las bases de los negocios jurídicos, que es de lo que estamos tratando, que no se puede resolver por la vía del capricho, se tiene que resolver por los resortes naturales. ¿Y cuánto pesa eso sin resolver en el Banco República? Si eso fuera, bueno, es un tema que el banco, es un dato que el banco tiene. Yo creo que el banco va a responder. El banco hoy no va a dejar caer. ¿Va a responder técnicamente o políticamente? No, yo creo que va a responder técnicamente, porque en definitiva lo que hay que hacer son postergar pagos, hay que encajarlos mejor en otra estructura y renegociar. Son 70 millones de dólares los que están puestos ahí, no es poca plata, en 3 fideicomisos, en uno que paga el subsidio, en otro que pagan los productores, o mejor dicho, la UAM por los ingresos, y un tercero que el gobierno nacional, a través del Fondo de la Granja, pone 15 millones de dólares. Entonces, por eso lo del principio. Me parece que estamos estancados en algunas cosas. Algunas hay que resolverlas políticamente y con criterio de grandeza. Otro me parece que se tiene que ceñir a criterios técnicos, sobre todo la UAM, para, redimensionar los procesos de gestión de la misma. Senador. Yo comparto que hay que bajar la pelota al suelo, que estamos en un proyecto que es muy importante para los consumidores, para los productores de la granja, para los negocios que se puedan llevar adelante, y cualquier proyecto de esto que fue atravesado por la pandemia también, naturalmente, como pasó en el país, tiene dificultades. Ahora, la UAM ha demostrado que tiene capacidad. Mire, yo tengo acá los datos de la comercialización en toneladas. A ver. En mayo de este año se comercializaron 32.375 toneladas. Y en mayo del año 2009 se comercializaban 20.000. Estamos hablando de una diferencia importantísima. Mercado modelo 20.000. Exacto. Y ahora 32.000. Claro, hay un aumento de la comercialización. Hubieron dificultades en la nave E, que es la nave de los pequeños productores, que son los que no resistieron. ¿Va a agarrar el gobierno ese dato para decir que están comprando más la gente? No, sí, el problema es que vale menos. Este es el problema de los productores, que tienen que llevar más toneladas para vender algo que vale menos, pero lo tienen que vender más barato. Entonces, esta es la dificultad que tiene. Cuando nosotros decimos en el gobierno nacional que tenemos problemas con la pandemia, es un recurso. Pero yo digo, hay un hecho incontrastable, pero lo que digo es esto. El proyecto está iniciando, está en su segundo año de vida y tiene un 50% comprometido en las zonas complementarias. Yo lo que creo es que lo que hay que bajar la pelota al piso y ver de qué manera, por ejemplo, se puede resolver este diferendo. Porque acá lo que hay, es cierto que hubo desconfianza a partir de la inclusión de 2 artículos que ni lo consultaron al presidente de la República, que nadie sabe cómo surgieron esos artículos, nadie se hacía cargo, que sí es cierto que la Cámara de Diputados los votó y que después el Senado los cambió y se generó un acuerdo sobre gobernanza. Y lo que está en el decreto y que está para que pueda la UAM administrar estos predios, yo creo que el tenerlos en propiedad o el tenerlos en comodato no es un problema sustantivo para la UAM si lo despolitizamos el asunto. Si lo despolitizamos, para la administración de la UAM, poder disponer de esos terrenos por 30 años, que es tenerlo de manera permanente, lo va a poder utilizar, y lo que tenemos que hacer es desarrollar más la zona complementaria y tratar de seguir bajándole los precios a los productores, porque de eso se trata. Por eso yo creo que el Banco República tiene que ser comprensivo de la situación de los productores granjeros, que no es solo ser comprensivo de la UAM, es decir, pues el Banco viene y dice, no, mire, usted tiene que aplicar el plan de negocio y tiene que cobrar lo que tiene que cobrar, déjese de bajarle el precio a los productores. Pero el Banco República tiene que hacerse de alguna manera solidario en el sentido de que los productores necesitan que se le baje los precios. Cerramos con Viviano este bloque. Bueno, yo creo que es el camino, ¿no? No politizar, y cuando de algún modo hacemos esa demanda es para todos, resolver con criterio amplio el tema, bajar la pelota al piso
Y entender de que no es solo un problema de la UAM, también un problema general de la granja, de comercialización, que también hay que tratar, que eso está en la preocupación del gobierno, y que va atada una cosa con la otra. Pero yo creo que, bueno, con grandeza, sin caprichos, y todos poniendo un poquitito, y no cuando se sucedan los problemas, me llevo la pelota para la casa, vamos a resolver estos temas. Vamos a venir con el bloque final. Cuando fuimos a la UAM, siempre hubo productores que venden en la ruta, ¿no? Pero al equipo que fue le llamó la atención que había por Ruta 5, por eso a la vera del camino gente vendiendo con bolsas de papa, que este y el otro. Después le preguntaron a los productores que estaban allí y bueno, y alguno de los que paga un pequeño local, un mediano local, dice no, se está viendo más, se está viendo más. Bueno, veremos. Última pausa y cerramos este Poder Ciudadano de hoy. Seguramente en casa hay mucha gente preguntándose por qué tiene esta fuerza esto en el Parlamento. Bueno, el Parlamento es la democracia representativa. ¿Esto lo va a resolver el Parlamento con algún tipo de mediación con el Banco República o es un problema exclusivo de la gobernanza de la UAM? Y este bloque es el último, lo arranco con Viviano. No, yo creo que ahora se ha instalado el tema en la Comisión del Senado, en la Comisión de Ganadería del Senado. Ha habido un muy productivo intercambio, me parece, según leí las actas. El senador es parte de esa comisión, entre autoridades, senadores, donde participó la delegada del Poder Ejecutivo y creo que está prevista una comparecencia en breve de toda la UAM en su integralidad a intercambiar con el Senado. Yo creo que eso va a ayudar. Eso me parece que va a ayudar a transparentar los problemas y empezar a encontrar puntas de soluciones que habrá que converger en alguna de ellas. Dentro del marco de la UAM, en decisiones internas de corte administrativo, de gestión propia y otras que, habrá que eventualmente viabilizar y conversar con el Banco República. A mí me parece que esas cosas se empiezan a encaminar. Ahí, fuera de cámaras, hablábamos de otras dificultades y yo creo que una de las cosas que ha pesado es la distancia. Es una cuestión que ya no se puede resolver, donde la gente va menos de lo que iba eventualmente acá al mercado modelo. Bueno, eso era una pregunta que yo les hacía Villa en la tanda. Es decir, hay menos gente, circula menos gente. Entonces eso hay menos menudeo y eso también es un factor que ha complejizado. Y promover la ida allá a 20 kilómetros no es sencillo, ¿no? Es una desventaja que, por más que disfrutamos de la espectacularidad de un gran mercado, al que teníamos es una de las desventajas, la dificultad del acceso a las personas. Y otra cosa que se está planteando es una suerte, que hay que regularlo, hay que verlo con la Intendencia, de la violación de la zona de exclusividad. Que ese no es un factor menor tampoco. ¿Qué es eso? Es la venta afuera. Cuando se vota la norma... Lo que yo les preguntaba de la ruta. Cuando se votan las normas que de algún modo dan sostenibilidad al funcionamiento de la unidad, también se votan determinadas zonas de exclusión donde en forma competitiva no se puedan instalar privados 2 kilómetros en la redonda, 5 calle o en kilómetros. predios linderos, a excepción del packing. Alguna cosa de esa está pasando donde hay bajo control y eso seguramente tiene que ver también con la ecuación interna de la UAM que perjudica. ¿Y el control ahí de quién sería? Intendencia. Intendencia. Pero a los 3 metros están en Canelones ya también. Y habrá que hacer acuerdos, pero es muy difícil mandar a la policía en esos casos. Alejandro. Sí, el perímetro de exclusión tiene una X cantidad de kilómetros, o sea que eso es cuestión de hacer acuerdos para el contralor. A ver, yo diría varias cosas. En primer lugar, que fue un acierto tener una UAM, ¿no? Más allá de los problemas que tiene. Está bien, porque era parte de las conclusiones que les quería pedir. Un acierto, que creo que hay que seguir trabajando y trabajar mucho y apoyar. Apoyar a la UAM es apoyar la posibilidad de tener, por ejemplo, la UAM ha recuperado 4 toneladas de alimentos que antes se desperdiciaban. Es muy bueno ese trabajo, ¿no? Entonces, para poner un ejemplo de lo que significó. Claro, después tiene otras dificultades, ¿no? Es como la canción, la piqueta fatal del progreso. Sí, yo conocí el mercado modelo porque iba con mi padre. Mi padre vendía frutas y verduras en la feria. Y claro, y ahí había una cantidad de situaciones que se dan, el menudeo, estaban los lechuzas, vos comprabas a finales
compraba más baratos, hacía los remates, que eso perjudicaba muchas veces a los productores que son los que llevan y se tienen que ir, y bueno, les sobraban 10 cajones y los venden más baratos. Esto genera naturalmente otra cosa, ya no van los carros y caballos ahí, se genera un montón de situaciones, pero también es cierto que hoy han cambiado muchas cosas, ya se prevende por WhatsApp, ¿no? En donde en realidad ya no va el dueño del almacén a recorrer, como iba mi viejo y recorría y le compraba los limones a y el gozo no, sino que ya le encarga a uno que va y le compra todo y lo que hace es pagar el flete para que se lo traigan hasta la casa. Es decir, van cambiando determinadas modalidades que generan ciertos cambios. Esos cambios pueden hacer que los más pequeños sufran. Y eso es así, los más vulnerables sufren, los productores. Entonces yo creo que hay que trabajar en eso. Creo que la UAM puede renegociar con el Banco República un acuerdo más conveniente a la hora de empezar a amortizar distinto. Y si hay que subsidiar a los productores el piso por el cual están comercializando en un lugar que es muy importante, pensando en el desarrollo, en mi voto está. Estamos en momento de rendición de cuentas. Si es necesario poner recursos para que la UAM pueda cerrar su ecuación económica y eso no sea a costa de los productores, sino que los productores vean una rebaja en el precio que están pagando por el piso, yo creo que ese es un camino que hay que hacerlo. Porque acá estamos apostando a una cosa de mucho futuro. Y precisa de la confianza, precisa de apostar, como cualquier inversión, al principio hay que invertir para después tener beneficios en el futuro. Entonces, si hay que hacer eso, yo creo que esa puede ser una salida. Escalonado, Alejandro? Pregunto porque Buscar yo vi allí que de repente hay un productor que sí, tiene una cosita así, de repente hay al lado están los grandes. Fue parte de los problemas. Algunos tenían 15 metros cuadrados y ahora tienen 20, porque también la forma en que se distribuyen los metros cuadrados en la UAM son pero distintas. hay otros que son gigantes al lado de eso. Bueno, pero habrá que ver cómo se subsidia aspecto de que los pequeños productores granjeros tengan un beneficio para seguir estando ahí, para mejorar las condiciones de eso, y que eso no vaya a costa, por ejemplo, de la recaudación de la UAM, que después tiene que hacer frente, porque además acá hay otra cosa. La Intendencia de Montevideo invirtió muchos recursos, no solo en los predios, sino que entregó una parte de la recaudación del SUSIBE para financiar la UAM, ¿no? O sea, hay una apuesta muy grande de Montevideo en esto, para la formación de precios. Nada más ni nada menos, es bueno que exista. La zona de exclusión tiene que ver también con que nosotros queremos que haya una formación de precios saludable, de alguna manera, y no que se copen los mercados, ¿verdad? Y entonces después se cobra el precio que se quiere. Esas cosas también es importante, porque la UAM, el mercado modelo donde funcionaba como tal, funciona como un regulador de precios. Es un regulador. ¿No? Entonces, de alguna manera esas cosas hay que cuidarlas porque ahí nos va a nosotros, los consumidores, que queremos consumir algo sano, nutritivo, y al precio justo. Formación de precios sería un programa entero que en algunos sectores empresariales molesta, pero es obvio que alguien define algunos precios y sería fácilmente identificable quiénes son los que tienen más peso en el mercado de lo que compramos todos, porque el par de zapatos lo puedo postergar unos meses o unos años, la comida hay que comprarla todos los días. Entonces, el cierre tuyo, Álvaro, para el Banco República, tengo una pregunta sola y cerrás por donde quieras, debería definir este año esto ya para que en el 2023, y el complemento de la pregunta es si estás de acuerdo con lo que acaba de tirar, dice, mi voto, si hay que subsidiar al productor y potenciarlo, mi voto está, decía él. Sí, yo creo que es un tema clave, creemos que es un gran proyecto país. Vuelvo a insistir en algunos de los conceptos que debatíamos al principio, que es salir de la chiquita y mirarlo en perspectiva. No es ni para la Intendencia ni para el Gobierno Nacional, es un proyecto para 30, 40, 50 años y es de todos los uruguayos. Entonces hay que cuidarlo, hay que protegerlo, hay que gestionarlo bien. Parece que el Banco lo tiene que mirar en perspectiva y rápidamente, es decir, nosotros tenemos que empezar el año que viene, el 2023, con las reglas de juego. De hecho, estamos votando en el Parlamento la rendición de cuentas y eso tiene que ver para el 2023. Me parece que tiene que haber un rápido planteo al Banco República y me parece que va a ser sensible a ello. Creo además, lo decía el senador, es casi un regulador que hace a cómo reciben los consumidores los alimentos, a qué precio. Yo creo que también tienen que tomar competencia en la cadena de formación de precios, que es un tema clave en el Uruguay y particularmente para los granjeros, donde le pagan a 10 pesos lo que mañana en la vuelta de la esquina en cualquier barrio de Montevideo vale 30. Y ahí en el proceso de formación de precios de los productos, como los hay en varios, en materias de hortalizas y frutas lo hay. Por lo tanto, también hay que disponer mecanismos para ayudar al chico. Hoy el grande que está en la unidad agroalimentaria está feliz.
porque está en un mundo donde opera con muchas facilidades y que apela a varios cambios tecnológicos importantes que facilitan la operativa. El problema es el chico. El problema es el chico, que le afectan los costos operativos, que le afectan de alguna manera algunas funcionalidades que tiene, y me parece que ese hay que apoyar y proteger. Bien, cerramos. Bueno, creo que ese es el camino. Acá hay un tema también me parece importante. Hay que trabajar el fenómeno, vos decías, la formación de precios. El fenómeno de la granja es un fenómeno que hay que abordarlo en su complejidad, porque ahí hay muchos desafíos de cambio tecnológico, de productos, de demandas del mercado, naturalmente, y de situaciones que hay que entender. Fíjense, hay un estudio de la FAO para el caso de Uruguay. Esto es un problema del mundo entero, pero en el caso de Uruguay, el 23% de los alimentos que se producen, estamos hablando en la chacra, el 23% en el conjunto de la cadena posterior se desperdician. El 23%. Estamos hablando de un número muy grande. Sí, sí, una manzana cada 4, un desastre. Exacto. Entonces, esto pasa en todas partes del mundo porque tiene que ver con el manejo. Además estamos hablando de frutas y verduras que tienen, por supuesto, se descomponen, entonces eso implica trabajar en cambio tecnológico, implica trabajar en la cadena de frío, implica trabajar también en la conducta incluso de los consumidores, ¿no? Que tenemos un pedazo de manzana que está apenita picado, ya tiramos toda la manzana, ¿no? O sea, el desperdicio de alimentos, y eso ahí hay que trabajar fuertemente. La UAM viene colaborando en eso, creo que es una oportunidad. El problema que vos tenés es la piqueta fatal del progreso. Sin políticas diferenciales para los pequeños, en realidad el progreso, el desarrollo tecnológico se lo quedan los grandes. Entonces, que la existencia de la UAM y la posibilidad de subsidiar a los pequeños productores granjeros es la oportunidad que tienen para ponerse en las mismas condiciones que tienen los grandes, que tienen una espalda financiera distinta. Y creo que eso es lo que hay que acompañar. Bueno, terminamos o terminaron reafirmando el porqué de 2 políticos hoy y no 2 técnicos. Seguro, porque me metieron ahí arriba de la mesa el tema formación de precios, y a qué empresario de grandes superficies convenzo para que venga a dar la cara con esto, pero bueno, será un problema de la producción y ninguno. Para eso tenemos un proyecto de ley también en la industria que no le está gustando a alguno de esos empresarios, que tiene que ver justamente con esto, de que te pagan a 90, 60 días por una lechuga, ¿no? Y eso están trabajando con la plata de los productores. Sí, en Argentina pasó hace poco. El gobierno lo instaló también ahora una mesa a estudiar ese tema cuando generó política por el incremento de precios, que obviamente nos complicó, ¿no? Muy bien. En Argentina los productores de pera en el norte argentino tenían problemas porque les estaban pagando 4 pesos uruguayos. La plata de ellos no vale nada. 4 pesos uruguayos por kilo de pera. Y se prestaban a tirarlas a las peras, ¿no? No podían pagarle a la gente para que las recogiera. Exacto. Acá con algunos productos pasa, no lo levantan a veces, ¿no? Y sí. Generalmente los que no cumplen con la estándar estético de la góndola, ¿no? Por eso se está recuperando eso, ahí está. Eso se está recuperando. Gracias, senador Sánchez. Gracias, diputado Viviano. Un placer, Miguel. Gracias. Y a ustedes, hasta la semana que viene.